continente. Los saludo con mucho cariño. ¿Cómo están? Gracias a las personas que se están conectando a través del Zoom. Me alegra muchísimo verlos por aquí. Por supuesto, a nuestros tres invitados de honor y a las personas que se van sumando y que dicen, a ver, me invitaron a esta videoconferencia. Miren, aquí está un invitado también, mi perro, que también los acompaña y nos saluda. Y bienvenidos sean los que se están conectando así, insisto, por primera vez o que ya conocen Inmunotech y dicen yo quiero escuchar. Porque, como lo diré siempre, cada una de nuestras herramientas, cada una de nuestras videoconferencias es sin lugar a dudas como una huella dactilar. Todas son distintas y yo les recomiendo sus conexiones, la recomendación de hacerlo a otras personas, porque nunca, así se llame Descubre Inmunotech o se llame VIP o se llame Historias de Éxito, nunca será una igual que la otra, precisamente porque nuestro negocio es de personas para personas y nosotros somos eso, un cambio diario, constante, evolutivo. Así que recomiendo siempre conectarnos porque todos los días encontraremos algo nuevo y de eso se trata, de que aprendamos algo más. Pues bienvenidos a esta VIP Videoconferencia Internacional de Plenitud. Ayer nos vimos en el Pla Pla, caray, hoy sí hay una sobredosis aquí, disculpen, pero es que hay actividades, hay alegrías y hoy hay algo muy importante que compartir por lo que sucedió la semana pasada. Así que sin más, siendo martes 26 de noviembre, agradeciendo siempre a nuestro querido Néstor Riva que está detrás de estas plataformas maravillosas de tecnología que nos acercan. Unen a 18 países, imagínense nada más, y más, porque a lo mejor se están conectando ya desde otros países donde ya quieren ver a Inmunotech en acción. Bueno, pues ahora que estamos todos, miren, ahí está mi perro ladrando, perdón. Ahora voy a pedir que alguien me ayude aquí en casa. Bueno, pues sencillamente es momento de presentar a nuestros tres invitados. En orden de ideas y agradecida por estar con nosotros, mi querida Marta Ofelia, líder diamante ejecutivo mexicana, guapísima. Gracias, que me dicen que no se escucha mi perro, yo sí lo escucho aquí en el oído, gracias. Querida Marta Ofelia, y bueno, te quedaste con el background porque pues claro, todavía traes a Cancún en el alma. Claro. ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecida por esta invitación y muy feliz, por supuesto, por esa experiencia inolvidable. Cada uno de los viajes es irrepetible y tú sabes que la vara se va poniendo más alta. Más alta, dice uno, bueno, ¿y ahora dónde? ¿Qué va a suceder? Yo lo entiendo perfectamente y me gusta Sí. mucho que te hayas puesto todavía en modo tropical y que nos compartas esto. Sabes que eres una mujer a la que queremos mucho, que admiramos, porque además eres elegante y la elegancia tiene que ver también con nuestra forma de expresarnos, con nuestra forma de actuar. Si no es que tiene que ver, es lo principal. Así que gracias por esa inspiración que nos das, mi querida Marta Ofelia. Ahora vamos a hablar de la celebración que tuvo lugar en pleno Cancún, porque no te creas que te vas a quedar sin velitas de pastel. Ya vamos para allá. Bienvenida. Gracias, Solo gracias. acompáñame a recibir a tus contertulios, otro diamante ejecutivo de primer nivel, siempre galardonado por todo lo que ha hecho por Colombia y al que también queremos mucho y que me alegra mucho tener aquí. Todos creo que ya lo conocemos, Fernando Galindo. ¡Ay! Bueno, pero es que vienen de Cancún y vienen de la parte del el logo en el corazón y en la camiseta. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Mone, gracias por esta invitación, Martica. Buenas tardes, gusto en saludarlas y agradecido por siempre esta invitación y sabes lo que te aprecio y sobre todo lo que te admiro por lo que vienes haciendo, porque vienes uniendo diferentes culturas, porque vienes trabajando bonito, Mone. Tú vienes trabajando Ah, bonito, trabajando por todos nosotros, gracias. uniéndonos como un solo equipo, como una sola familia, como debe ser, siempre, siempre bajo esa bonita forma de ser tuya Ay, por de favor. unir y de trabajar con el corazón. Te lo dije por el interno, ahora te lo digo públicamente. Ay, Soy Dios. contigo. Gracias, Fernando, pero soy espejo y me reflejo, ¿eh? Ay, Dios mío, mira quién habla, que te veo abanderado por ahí. Digo, madre mía, qué representación tan bonita. Muchísimas gracias por tus palabras y que Dios me conceda un día llegar a ser eso que ves en mí. Eso sí sería un regalazo. Gracias y bienvenido. Y ahora nos transportamos, si es que ya está conectado con España, nos vamos directamente con Andoni Calles. Andoni nos ha dejado una huella muy fuerte para quienes tuvimos el gusto de ver su testimonio. Aquí estás, Andoni, porque lo que lo trajo a Inmunotech fue algo que nos movió y nos conmovió muchísimo. Bienvenido, mi querido Andoni, todavía con color.
Los tres vienen con su colorcito así, muy vitamina D. Yo ya soy morenito, ¿Ah? ¿eh? Y te tienes que llegar a poner así un poco abrigado porque claro, ya la temperatura bajó de la que tenías hace unos días en Cancún. Sí, aquí en el País Vasco, en el norte de España, estamos a 6 grados. Hoy a la mañana, o sea, imaginaros la diferencia, ¿no? Ha sido aterrizar aquí, parece que Radical. estamos en Mordor. Oye, ¿a cuánto estarían? ¿Recuerdan ustedes la temperatura que tuvieron allí? Bueno, la temperatura siempre estuvo a tope, pero ¿qué temperatura más o menos estaba en Cancún? 30, 32, 35, ¿qué habría? Sí, ¿Sí? por ahí hacía calorcito, se estaba bien. Calorcito rico, ¿no? No, y con ese mar, pues es que qué maravilla. Bueno, y díganme una cosa, ¿se recuerdan uno a otro? Porque eran 2000 personas en aquel Hotel Ava Resort, así que alcanzaron a interactuar, no, de tantas personas que había, ¿verdad? No, Oigan, alguien me dice que mi pantalla está aquí un poco, a ver, me dicen si ya se ve mejor, caray, creo que sí estaba un sí. poco, sí, ya está mejor, qué bien. 27 grados, dice Clau Barreto, pues estaba tranquilo, pero con 6 grados, ¿qué vamos a decir, Andoni? 21 grados más de lo que hoy está. Sí, hoy a la mañana 6 graditos. El día se ha levantado raso Sí, y ya desde la mañana hacía fresquito, fresquito. claro. Bueno, aquí, Tengo que aquí confesar, y lo he sí dicho muchas hay, veces, prefiero el frío. Aquí que, perdóname, ¿no? Cuéntanos. sí, aquí que si hay más de 0 grados decimos que hace fresco. Ya cuando hace 0 grados ya decimos frío. Frío. Fresco sigue siendo, 1 grado es fresco todavía. O sea, con ustedes el Inmunocan no hay problema para que cuando decimos con agua templada, al tiempo, normal. Qué bueno, me alegro muchísimo. Eso Pues es. familia y amigos que hoy están ya conectándose y que voy viendo el número creciente tanto en Zoom como en las diferentes plataformas. Ya saben que estamos en Facebook en vivo, el famoso Facebook Live, en la plataforma de YouTube. Bueno, gracias a los que se van sumando, pero fíjense, dense las gracias más a sí mismos porque yo sé que tenemos esta idea a veces de, ay, me voy a sumar a un Zoom para aprender más del plan de compensaciones, para aprender más del glutatión. Lo sabemos más de lo que nos imaginamos. Sabemos más de lo que creemos. Yo creo que estamos hasta sobrecualificados o calificados, ¿no creen ustedes, mis queridos contertulios y amigos? Lo que tenemos que hacer es conectarnos con estas historias, inspirarnos, retomar aquello que fue nuestro para qué dijimos sí a Inmunotech y decir, es por esto que no me caigo, es por esto que sigo avante. Y si las cosas cambian, también puedo cambiar mi para qué. No pasa nada. El para qué es también evolutivo. Yo comencé con un para qué, no sé tú, Fer, Marta, Andoni, yo comencé con un para qué y ha ido cambiando, lo reconozco, porque mi para qué también ya es más grande porque tiene que ver con el para qué de los de mi equipo. Tiene que ver con eso. Ya se vuelve parte del tuyo. Así que yo les invito incansablemente para que estas herramientas sigan en pie, a conectarse y a conectar a los suyos. Les puedo asegurar, no es por la VIP ni por quien la dirige, pero les puedo asegurar que muchas personas dan el sí por la parte humana, porque lo demás es sólido, está probado, es científico, carece de vida si nosotros no se la damos. Y yo les invito a que esto que tiene vida, que es latente, que es humano, que es cercano, que tiene espiritualidad, sea precisamente algo que compartamos porque nos hace únicos y diferentes. Así que muchísimas gracias a todos. Y yo quiero comenzar, querida Marta Ofelia, porque a cada uno le voy a hacer la misma pregunta. Y es una pregunta muy normal, probablemente, pero sus respuestas no, porque sé que lo que ahora vivieron es único. Fer, cuántos viajes tienes ya en tu haber? Nada más pregunto esto antes de empezar con Marta Ofelia. ¿Cuántos viajes llevas de la vida Inmunotech? Yo me he ganado 5, pero uno no pude por la pandemia, o sea que he viajado 4. 4. Bueno, Marta Ofelia, ¿cuántos? 9. 9. Andoni, el primero. Bueno, es que estás Este llegando. es, este es mi primer viaje y no va a ser el último, eso seguro. Hombre, no, 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 prepárate. Esto fue nada más un calentamiento como para que te fueras dando idea de lo que te espera. Porque la vara va subiendo, como bien dice nuestra querida Marta Ofelia. La vara va subiendo. Pero estamos entonces todos conscientes de que, al igual que estas herramientas, cada viaje es único y es particular. Y van a decir, sí, Mone, porque los escenarios cambian. No, no es el escenario, es por la gente. Todo es diferente. Cada uno de nuestros días es diferente, ninguno es igual al otro. Así que quiero comenzar por preguntar a cada uno, pero comenzamos por las damas.
¿Qué es como el cuentecillo de encuentra las 7 diferencias? ¿Qué encontraste en este viaje, querida Marta Ofelia? ¿Qué encontraste en este viaje que lo hizo especial, que lo hizo diferente, si fue el caso? Y que encontraste aquí que dices, deja huella en mí, si la dejó, por supuesto. Bueno, yo diría que encontré el factor común que he encontrado en todos los viajes. Digo, les comento, cada vez la vara está más alta. Ayer yo le comentaba a un amigo que es académico del hotel y todo eso donde llegamos, dijo, oye, pero ¿por qué la empresa gasta tanto dinero? ¿Por qué una cosa así? Le dije, bueno, es Inmunotech. Así es Inmunotech, así nos trata a todos, como personas importantes que quiere que nos sintamos muy merecedores de lo que estamos haciendo. Y hay una imagen que a mí me dejó marcada, que me gustó mucho. Había una tienda de helados italianos de muy buen nivel. Sí. Y en algún momento yo iba pasando con mis amigas, con las que me tocó compartir el viaje de mi equipo, y estaba un grupito como de unas 6 señoras, como del tipo de mi mamá, este, vestidas hasta igual, zapatos bajitos y de su vestidito, eso, disfrutando del helado y todo eso. Les dije, miren, a esas señoras seguramente las sacaron de lo que ya estaban haciendo en su casa, a lo mejor cocinando, atendiendo a su familia nada más, y les dieron una alternativa diferente de poder ganarse, porque digo, cuando estás en el papel de esposa, ama de casa solamente, pues vas a Sí. los viajes que te puede llevar tu marido o tus hijos o lo que sea, pero el significado tan importante que tiene el que tú te lo ganes. Que nadie te lo haya regalado, que tú te lo ganes. ¿Cómo te eleva la autoestima el estar disfrutando de eso que pues para ir a Italia y tomar un helado de ese tipo, pues no es cualquier cosa? Claro. Entonces, muchas escenas de este tipo y a cualquier mesa en donde te sentabas, como siempre, te sentías acogido, te sentías seguro. Y otra cosa muy importante, previo a la gran cena que tuvimos, bueno, fiesta con Mauricio, que ahí lo tenemos, él nos Sí. dijo, ustedes son los anfitriones, ustedes tienen que poner en alto el nombre de la empresa. Ustedes son los que no se quejan, los que resuelven, los que abanderan el nombre de Inmunotech. Claro. Y ustedes saben también principios, valores y todo lo que nosotros respetamos. Entonces, yo es un espacio en el que me siento segura, reconocida. Y dije, bueno, es que te firmas y te vuelves a firmar con todo esto, ¿no? Y que supongo que no dejas de sorprenderte, que siempre sigue el factor sorpresa como cuando éramos niños y que nunca perdamos esa capacidad, pero que además comprendamos que ese debería de ser una norma. Quiero decir, que sea normal el merecimiento, que sea normal el comer bien, que sea normal el tomarte un helado exclusivo, rico, que sea normal el sentirte cobijada por lo que mereces, por lo que te ganaste a pulso. Te lo ganaste. Es tuyo por derecho, es tuyo por tu trabajo. Es la famosa meritocracia de la que yo hablo mucho, que parece utópica y no lo es. Existe en Inmunotech. Gracias por esa experiencia que nos brindas. Estábamos viendo las imágenes, yo no veía más que, yo digo, madre mía, tendrán que llegar a ponerse crema antiarrugas porque todo el mundo está no, que va, la sonrisa es lo mejor que puede haber. Gracias por contarme esta experiencia y te quiero preguntar, voy a hacer esta particularidad porque vino así un pajarito aquí volando a Woodlands y me contó que estuviste de invitada especial en una cena preciosa que hubo de platinos. Y los platinos invitaban cada uno a una persona especial. Todos son especiales, pero sería imposible meter a todos a esa cena de platinos. Y tú fuiste a dicha cena. Eh, ¿Te sentías ahí ya como parte de qué viviste en esa cena en particular? Y yo quiero contar también qué celebración hubo, pero tú cuéntame mejor a mí. ¿Qué pasó? Bueno, en primer lugar, muy reconocida cuando Azul, mi platino ascendente, me preguntó que si quería asistir a esa cena como su invitada. Bueno, por supuesto que fue un honor. Claro que me emocioné, acepté y todo esto. Y ya en la cena, el sentir que todos te arropaban, que todos te cobijaban otra vez, el ver que son
tranquilísimos, todos, sin ninguna pose, sin ninguna actitud de arrogancia, de que yo valgo más, de que yo soy más, el mismo Mauricio. Entonces, saludé ahí a algunas otras personas que ya nos conocemos por redes, pues yo las sigo y te has identificado con su filosofía, con su forma de pensar, de ser y todo eso, y poder tocarlas, abrazarlas, tomarte una foto. Todo eso fue pues muy motivante, muy enriquecedor y bueno, reconfirmo la idea de que lo más importante es verdaderamente rescatar ese día, ser feliz en el día que estás viviendo y lo demás va a llegar por consecuencia. Pero sí no estar en el afán de la prisa, del firmar gente, del pasar por alto a veces cosas que sabemos que no son correctas y hacerlas simplemente por llegar a un rango o el estar en la crítica y en el La juicio de los queja. demás. A ver, ¿qué es lo que puedes tú hacer por ti? Y toda esta gente modelaba estas cosas. Entonces fue bellísimo. Por supuesto, abracé allá a mi querida Rosa Ofelia, a Don Shorco, a Mauricio, a todo el mundo, al doctor Ricardo, claro que sí. Qué bueno, me encanta pues, nos cuentes y que nos compartas que hay un hilo de consistencia entre lo que es nuestro negocio y lo que ocurre en los mismos viajes. Porque en los viajes simple y sencillamente sale a la luz aquello que ya somos. No es un escenario falso, simple y sencillamente es la continuación, pero ahora en modo descanso, verdadero descanso. Que no dudo, por supuesto, porque está en nuestro afán el compartir, que algún camarero por ahí del hotel dijéramos, ay, este muchacho tiene tan bonita actitud que yo le tengo que preguntar porque no está haciendo importante. Eso es parte de nuestra naturaleza, pero porque lo queremos ver ahí feliz y gozando, no sirviéndonos la comida, sino disfrutando de la piscina y de una vista tan maravillosa como la que tuvieron. Así que, Sí. como dice Sonia Santoyo, esas son verdaderas vacaciones y yo coincido plenamente con ella. Muchas gracias. Y ahora pues también quiero escuchar a Fernando. A ver, Fernando, con 6 viajes, 5, ¿o cuántos has hecho? 5 por lo del tema de la llamada pandemia. Bueno, has disfrutado de un montón de destinos y tú encuentras una firma en cada destino, una firma, una huella dactilar, una rúbrica que lo hace único. Yo, una de las cosas que noto por las fotos que he podido ver tuyas es que además vas increciendo con tu equipo. O sea, iban tantos, luego van tantos, luego van tantos, luego ya la foto ya tenemos que hacer estas panorámicas así ¡vum! Para que puedan caber todos. ¿Qué notas en Cancún, en el Hotel Ava Resort, con 2,000 o un poco más de 2,000 personas? Allí, ¿qué notas de diferencia? ¿Qué le hace único y especial a este destino y a este viaje con tanta gente de tantos países? Mone, digamos yo que noté esta vez más unión, más familia, más amor. O sea, sentí eso no solo por el equipo de nosotros, porque que el equipo de nosotros cada vez está más compenetrado, más unido. Esos viajes nos unen muchísimo. Mone. Gracias a Dios, el viaje nos une muchísimo. Hay, digamos que uno tiene, digamos, 3 equipos en teoría, pero realmente son muchos equipos, ¿cierto? Cuando empieza a generar profundidad, pues ahí hay muchos equipos y todos, entre todos, se vuelve una familia. Con el tiempo, estos viajes, en la medida en que cada vez vamos más viajes, cada vez son más familia, cada vez son más unidos, esta vez noté mucho amor, noté mucha unión, y no solo entre nosotros, sino con los de los otros países y de los otros equipos. O sea, ya se nos vuelve esa familiaridad porque ya nos encontramos en los eventos, no solo en los eventos de Colombia, sino en los eventos en estos viajes de la vida inmunotech. O sea, nos encontramos, nos conocemos. Estuve ahí también, sí, con Martica en la reunión con los platinos. Fue muy bonito sentir eso porque empieza uno a sentirse uno más de ellos. Ya no se siente uno diferente y no los vea yo como los top leaders de la compañía, sino que uno los ve ya con esa familiaridad como los amigos. Empiezan a saludarlos: ¿cómo te va Marco? ¿Cómo te va Mario? ¿Cómo te va Juan Manuel, Rosita, doctor Sholko? Ya uno se siente más parte de ellos. En la medida que uno empieza a convivir más con ellos, se siente uno parte de esa familia y es bonito. Ya conversar con Mauricio se hace más fácil. Tuve la Claro. oportunidad de conversar con Mauricio unos minutos, fue muy chévere. Entonces, esos eventos te dan la oportunidad de generar más familia, de generar más unión, de conocerte con otras culturas, de conocerte con otros líderes,
de familiarizar con ellos y ver que son de carne y hueso como somos nosotros, porque hay veces cuando uno arranca este modelo de negocio, los idealiza, ¿no? Los vuelve unos ídolos y eso está bien, no está mal, pero uno cree que de pronto son de otro mundo, ¿no? Son personas de carne y hueso que sienten como uno, que tienen también metas, como uno que tienen sueños, como uno, ¿cierto? Y eso entonces hace que uno realmente crea que es más fácil lograr estas metas. Te lo digo, ahora que yo estuve ahora en Cancún, en Nava, sentí cada día más cerca poder lograr esa gran meta, te lo digo, Moni. Me sentí familiarizado con ellos, me sentí familiarizado con el proyecto, cada vez más enamorado de este proyecto, sentí más unión en nuestro equipo y sentí más unión con todos los líderes de otros países. Y definitivo, o sea, cada día más convencido de mi propósito de vida como tú. Yo arranqué con un propósito, ¿cierto? Y era transformar mi vida, la mía. O sea, yo quería un cambio en mi vida, quería ser independiente, no quería estar esclavo de un trabajo sentado en un escritorio 12 horas, 16 horas, quería un cambio y lo logré. Y ahora el propósito mío es diferente como tú, ya es ser un instrumento de Dios para ayudar a transformar la vida de los seres humanos. Y eso hace un tema mucho más grande, es un propósito más bonito y que a mí ya me llena muchísimo, me hace muy feliz. Cambiar una sola vida, Moni, es bonito, pero cuando tú empiezas a cambiar la vida de cientos de personas, es una cosa hermosa. Y a eso es lo que yo invito a la gente. Los invito a que se unan a este gran movimiento de líderes enamorados de este proyecto, transformando la vida de las personas en su salud y en su economía y en su parte integral, o sea, en su bienestar 100%. integral. ¿Sí? Oye, Fer, yo te voy a hacer esta pregunta. Ahora que dices esto, además nosotros no cambiamos vidas, somos los mensajeros. El mensaje está allí y cada uno decide si cambia vidas, pero nosotros somos los vehículos, somos los mensajeros y me encanta porque tiene algo de, si tanto decimos a Dios y a que lo que cada quien crea, pero yo te quiero servir, enséñame cómo, pues obviamente estamos felices de ponernos al servicio. Y ahí es donde yo te pregunto, ¿te toca ver personas? Fíjate, es una pregunta rara, pero es que yo lo he visto, Fer, y quiero saber si tú también, que incluso su postura física va cambiando, se yergue. Muchas veces las personas, observemos, no sé, incluso nosotros, vamos cargando el mundo, gente que va cargando el mundo, que trae como un pesar, y es porque carga el mundo. Y de pronto descubre su, su brillo, el brillo que viene de arriba, que es prestado, que nos lo dieron precisamente para que en esta vida corta lo aprovechemos al máximo y que no lo miramos porque vamos así. Y entonces te ha tocado ver gente que incluso en los viajes se acerca a ti y te dice, esto es algo que me cambia, pero no le cambia el mar, no le cambia el regalo que encuentran cada día en las habitaciones, porque han de saber que Inmunotech echa la casa por la ventana y siempre hay un regalo. No, el saberme digno de elegir mi comida, de poder abrazar gente que también tiene sueños y aspiraciones. ¿Les has visto físicamente? Por rara que suene mi pregunta, cómo han ido transformándose en su hablar, en su forma de caminar, que dices, wow, esta persona ni me miraba a los ojos. Te lo cuento porque ayer Vicky Maese, Victoria Maese, en el Pla Pla, que por cierto yo voy a hacer la publicidad del Pla Pla, porque es una herramienta donde conocemos a los platinos a fondo, desde su infancia. Y ella decía, Mone, si me hubieras visto, yo tartamudeaba, yo no podía hablar, no miraba a los ojos, tú no creerías la que yo era antes, que es la misma persona con la misma esencia, pero como las metamorfosis de las mariposas van floreciendo. ¿Tú lo has visto en tu equipo? Tangiblemente tienes casos donde dices, oh, Muchos, Moni. Es que lo que te digo, cuando uno transforma la vida de la persona es una cosa hermosa. Bueno, cuando somos ese vehículo para transformar, como tú dices, y ahora cuando son muchos, muchos. O sea, en, en, en el equipo hay muchos. Digamos que no quiero dar nombres porque omitiría muchos. sí, claro. Pero voy a dar algunos nombres, pero sé que muchos están aquí conectados y no quiero que me entiendan que todos Lo ustedes, comprendemos como un ejemplo, no te preocupes, claro. ajá. Por ejemplo, hay una niña, Lady Gómez. Ella yo siempre la pongo ahí de ejemplo, porque es una niña que es bachiller, ni siquiera es profesional, me digo a todo el mundo. Yo soy profesional, entonces la gente dice, ah, bueno, Luis, ponte ejemplo, ¿no? Yo pongo ejemplo a ella. Ella es bachiller, es una niña que le daba miedo hablar en público, que le daba, que Era era introvertida. tímida, introvertida,
y ahora es una tremenda líder, es diamante, tiene un equipazo, es miembro del comité de nosotros acá en Colombia, se resalta por su labor porque lo hace de forma bonita, se gana todos los premios, o sea, es ella. Otra persona es un muchacho que se llama John Hernández, es cantante, es Kiko. Cuando arrancó, es cantante y tiene un talento para cantar espectacular pero hacía Uber. Y ver ahora, por ejemplo, perdona, vuelvo a Lady. Lady Sí. vivía con su esposo Julián, una pareja espectacular de diamantes, los dos son diamantes, lindos los dos, tienen un equipo espectacular. Y verlos ahora, se pasaron una casa divina de sus sueños, están cumpliendo sueños, viajan por el mundo, se ganan todos los viajes. Ver a Tico y su esposa Marjorie, cuando arrancaron, y verlos ahora es tremendo líder, empoderado, tiene su equipo, ya no hace Uber, o sea, vive en un apartamento divino, transformaron su vida. Una niña, Joana Piedraíta, que era vendedora puerta a puerta, 12 horas tocando las puertas de las personas vendiendo cosméticos y verla ahora en un apartamento, se pasaron hace poco un apartamento divino, viajan, se ganan todos los viajes con su esposo, Jordan, ¿sí? Ver al médico Alejandro Chavarro, un médico alternativo espectacular, un ser humano maravilloso cuando yo lo encontré rehaciendo su vida, temas personales, hoy día diamante de la compañía, cumplió su sueño de llevar a sus hijos, tenía un sueño de llevar a sus hijos, estuvo con sus dos hijos aquí en ABA, es una persona que ya es muy reconocida y tiene un equipo grandísimo, ver cómo ahora tiene una casa grandísima, donde tiene su consultorio, entonces ver esa transformación de ellos es muy bacana, y así te lo puedo mencionar, son muchos, ¿no? Gracias, son muchos en el equipo que están transformando su vida, que César Alvarado, un parcero, un amigo, que era empresario y vendió sus locales, sus negocios tradicionales para dedicarse a esto, ¿sí? Y ahora ha podido ver crecer sus hijas. Su primera hija de su primer hogar no la pudo ver crecer porque trabaja en este medio como empresario tradicional. Se retira y sus dos hijas de ahora ya la ha visto crecer toditas, porque el papá presente, tiene un hogar hermoso, estuvo con sus tres hijas y con su esposita ahora en ABA, un viaje familiar, que eso me encantó, o sea, que es un viaje familiar que pudieron llevar sus familias, Tico llevó también a su hija, Joana Bolívar llevó a su esposo, a sus hijos, y así muchos llevaron a su familia. Entonces, ver todo eso Uf, enamora, Moni, ver todo eso enamora. Y son muchísimos testimonios. O sea, me quedo corto. Una niña, te voy a contar el último para que me entiendan. Una niña que iba aquí cerca de mi casa, en un barrio, es una niña muy humilde, ¿sí? En un barrio humilde, una bella persona. Se ganaba, voy a darlo en dólares para que todo el mundo lo entienda, su salario mensual eran 150, $200, una persona muy humilde. Arranca en este proyecto, enamorada de este proyecto hace 5 meses, ¿sí? Hoy día ya es oro, tiene un equipazo, se está por ganarse el viaje Explora Cartagena en estos 5 meses y ya genera un ingreso por encima de casi $1.000, alrededor de los $1.000. La vida le cambió, le está viendo crecer a sus hijas, ya no es empleada, se retiró de su empleo, está viendo crecer a sus hijas, ¿cierto? La lleva al colegio, a la universidad, perdón, la recoge, la hija ya se graduó, se acaba de graduar de la universidad, ver el brillo de todas esas personas, digo, el brillo en los ojos, y tú les preguntas a ellos, lo entendemos, Fer. Lo entendemos, Fer. bueno, yo soy una persona muy emotiva, los que me conocen, o sea, soy del club de las lágrimas, ¿no? Pero te digo, tú le preguntas a Tenemos ellos, membresía allí. ¿Qué les preguntas, Fer? ¿qué piensas de Inmunotech? Y dicen, amo Inmunotech, eso es lo más lindo. Lo aman porque fue la luz que les dio vida y no supervivencia. Te lo digo, Moni, en mi equipo somos más de 1.000 personas enamoradas de este proyecto. Sí, gracias, muchas gracias por esa pausa. Gracias porque eres un amor de persona. Y si tú
estás sintiendo eso, seguro que tu equipo lo está sintiendo y podemos comprender por qué eres el líder que eres encauzado hacia tu platino. Es clarísimo, porque tu objetivo no es tu rango, sino el rango viene a consecuencia. Cuando comprendemos que el rango viene a efecto de la derrama hacia un equipo, de la luz que se expande, entonces llega perfectamente y tú por eso estás donde estás, por eso te has ganado tantas preseas, tantos reconocimientos, tantos premios, por eso eras invitado, por supuesto, en aquella cena de platinos, que por supuesto, quiero ser muy clara, no son dioses, son humanos erráticos como todos y que han pasado por todos los tropezones que podamos imaginar. Aquí no hay idolatrías, familia, lo que hay es admiración, cariño, respeto y por supuesto inspiración. Y esto que has hecho te lo agradezco porque muestra el rostro humano del que está compuesto Inmunotech. Personas como tú son las que son atraídas a una empresa como Inmunotech, en donde vale muchísimo más quién eres, que qué tienes. Eso llega a consecuencia. Gracias por tu presencia aquí y te dejo un poco tomar agua, respirarlo. Yo sé que te están viendo muchísimas personas, así que muchas gracias por estar aquí. Y voy a hacer la misma consulta. Tú toma tu agüita que yo quiero hacer lo mismo. Gracias. Y le quiero hacer la misma pregunta a Andoni, porque imagínate a Andoni va a decir, Mone, pero tú me vas a preguntar algo que yo no puedo responder porque este es mi primer viaje. Pues con más razón te hago esta pregunta, Andoni, querido. Tú no tienes un antes y un después, pero sin duda observaste algo que hizo diferente a cualquier experiencia que has tenido en donde has emprendido lo que has hecho y que tú me dirás si no, pero que si ya te gusta o amabas lo que haces, no sé si regresaste con unas dosis mayores de cariño. ¿Fue así? ¿No fue así? ¿Qué notaste en ese viaje que te hizo estar más cerca del Inmunotech humano al que todos quisiéramos llevar a la gente a conocer? ¿Qué notaste ahí, Andón, en ese viaje? Bueno, primero de todo agradecer a Fernando y a Marta Ofelia sus palabras porque me han llegado a lo más profundo de mi corazón. Y a ti darte las gracias por darme la oportunidad de estar aquí, de verdad. A ti. Eh, bueno, yo vengo de una familia muy humilde, Mone. Vengo de trabajar desde los 14 añitos en una forja, un trabajo muy duro, bueno, imaginaros, ¿no? Y el año pasado pues tuve un accidente muy grave en esa forja, fijaros, ¿no? Eh, Posterior a eso conozco Inmunotech y el 26 de noviembre con mi upline, con Cristina Saralegui, que me dijo, Andoni, vamos a por tu plata, y le dije, vamos con todo. Y desde entonces ha sido un no parar, ¿no? Hasta el día de hoy. Deciros que en enero yo conocí a mi pareja, no, la conocí el 21 de diciembre, pero en enero entró conmigo en el equipo. Ah, Y ella por y eso yo, ese pastel que vi por ahí. sí, sí. Pues ese mismo enero ella y yo manifestamos que vamos a estar en este viaje. Hicimos un vídeo pues muy bonito, como que ya llegábamos del viaje y hablábamos los dos, ¿no? Hablaba ella diciendo qué bonito ha sido el viaje, corazón, ha sido un viaje increíble donde hemos conocido a personas maravillosas, donde, bueno, hemos vivido algo único, ¿no? Y cómo son las cosas que eso se ha dado tal cual, ¿no? Eh, para mí todo esto es un regalo bueno, como lo queráis llamar, ¿no? De Dios, del universo, de algo que está ahí, que, que nos da este regalazo, ¿no? Y más, hace un añito yo estaba medio muerto en una cama Sí, y después de un año estoy en Cancún disfrutando de este viaje, ¿no? O sea, imaginaros lo que me puedo llevar yo de este viaje. Para mí es conectar pues con la abundancia, conectar con ese gran potencial que tengo yo y que tenemos todos los que estamos aquí, todas las personas que están ahí fuera esperándonos como seres humanos. sí, Eh, Hay una cosa que a mí me impactó en el viaje, aparte de todo de toda la abundancia que vimos, de todo lo que hemos podido vivir, de las amistades, de las relaciones. Y fue cuando estuvimos en el evento que hicimos, que salieron las 17 banderas de los 17 países en los que está Inmunotech.
y al final de todas salió una bandera. Fue la bandera de Inmunotech, que abarca esos 17 países Así y todos es, los países que entrarán aquí, que van a estar aquí. así es, Andoni. Esa bandera la llevo yo tatuada en mi corazón, pero para el resto de mis días. Y Y esa la vas a bandera es hacer la que, trascender. sí, esa bandera es la que voy a expandir allá donde vaya, porque lo que he podido vivir en mí, quiero que lo conozca todo el mundo. También soy consciente de que Inmunotech es una conciencia de altísima vibración y que Inmunotech hace la selección. Nosotros, como muy bien has dicho, Mone, somos mensajeros que venimos a traer luz a este planeta, venimos a traer luz a muchas familias, pero quien hace las selecciones es Inmunotech, esa gran conciencia. Así que pues yo me llevo eso, ¿no? Me llevo conectar con esa abundancia porque, como os he dicho, vengo de una familia muy humilde y, y de no ser merecedor, ¿no? De las cosas y de repente cuando conecto con algo tan maravilloso como la vida Inmunotech, como todo lo que ello conlleva, ¿no? Para mí son unas palabras que abarcan mucho, abarcan todo. Conectar con eso y conectar con esos 17 países y esa gran bandera que es Inmunotech, que abarca todo, me ha impactado de verdad. Y sobre todo poder vivir esto con la persona a la que amo, ¿no? Que soy Ana, que es mi pareja, y que los dos manifestamos eso en enero y fijaros, se ha dado, ¿no? Así que Gracias, gracias, Andoni. Fíjate que no puedo evitar ver las caritas de todos los que están aquí conectados. Ya veo por ahí a muchos y tienen, no me lo van a negar, un nudo en la garganta porque nos está moviendo mucho esta conferencia. Pensamos que vamos a hablar de viajes. No estamos hablando de viajes, estamos hablando de trascendencia. Estamos hablando de unión, de familia, de luz, de esperanza. Estamos hablando de compartir, de merecimiento. Le voy a pedir a mi querido Néstor si nos podemos poner todos en pantalla en modo tertulia, que me encanta esa versión, porque yo quisiera aquí hacer una acotación muy importante para todos y espero escuchar a los líderes que realmente son los invitados, son los protagonistas. ¿Qué hubiera pasado si a Andoni se le habla solo del inmunocal, como tanta gente que se siente cómoda solo en la salud? Y le hablamos solamente del nutracéutico y le hablamos de la ciencia y le sacamos al doctor Luc Montagnier y le decimos lo que puede hacer por él y no le compartimos que es más macro. Y nos quedamos en esa línea porque nos sentimos cómodos, porque todos tenemos algo de enfermeros, de doctores y allí nos sentimos cómodos y nos estancamos en eso. Andoni estaría bien de su pierna, pero no estaría compartiendo esto que hoy nos está compartiendo. No sabría lo que es salir de ese mundo en el que estaba, que sin duda también te empujó, porque esa familia humilde te hizo el ser humano maravilloso que hoy estamos viendo en pantalla, Andoni. Gracias a Dios por eso. Yo digo a Dios y al universo al que tú quieras, pero Dios es el del universo. Así que esto que hoy está viviendo Andoni es porque alguien, Cristina, le comentó que había algo más macro. No lo encierren en una caja. El inmunocal está. Por favor, me gustaría escucharlos a ustedes porque esta es mi reflexión. Porque me pongo a pensar, gracias a Cristina que te enseñó el inmunocal, pero no te enseñó inmunocal, te enseñó Inmunotech, Andoni. Te enseñó sí, bueno, Inmunotech. sí, quien me enseñó Inmunotech, bueno, quien me enseñó este gran proyecto fue Izan, Iñaki Arregui, Ah, del equipo de Cristina. sí, pero yo trabajé desde el primer momento con Cristina. Pues te Cristina y yo agradecemos. hemos estado muy unidos y bueno, pues posterior con todo el equipo, ¿no? De la línea ascendente tan maravillosa que tenemos, ¿no? Que también, pues, quiero dar las gracias a esa línea ascendente, ¿no? Y a todas las líneas ascendentes nuestras, porque de verdad que hay mucha sabiduría, hay mucha vida, diría yo, en esa línea ascendente, ¿no? Porque todo se traduce a la Claro, vida, a la experiencia de vida de cada uno de nosotros, ¿no? así es. Más que a Y los cuando libros una, y sí, de claro, acuerdo, claro que sí. cuando, cuando una persona te habla de su experiencia de vida y te dice, esto es lo que he vivido yo y lo he vivido, pero en lo más profundo de mi ser, ¿cómo no le vas a hacer caso a esa persona? ¿Cómo no le vas a seguir? Yo hago caso a todo lo que me dicen, a todo, a todo. Si Te algo pones tengo en claro modo es eso. enseñable. Eso es. Total, Me total. encanta. No, es que no dudo de nada de lo que me dicen y lo hago.
claro. Wow. Y además para muestra un botón, porque comenzamos en tu caso por salud. Entonces, si lo estás viendo en tu pierna, dices, ¿qué más puedo dudar si ya está? O sea, no tengo más que enseñar las no sé cuántas patentes. Yo quiero preguntarles cuántos leen realmente las patentes y los estudios. Los tenemos, ahí están, relajados todos, porque eso ya nos respalda. ¿Por qué queremos duplicar y hacer otra vez la voz del de la patente? No tiene ningún caso. Hay Inmunotech y a Inmunocal, por supuesto, les falta voz y nosotros no les faltan. La voz es lo que hace que la gente les conozca, nos conozca mucho más. Así que gracias por esto que me dices, Andoni, porque eres un ejemplo del, de tu patrocinador no egoísta, de tu patrocinador no lineal, de tu patrocinador que no solo vio una pierna que estaba en riesgo, gracias a Dios hoy no, sino vio a un ser humano con sueños, con aspiraciones, con para qué. Y eso es lo más maravilloso. Yo noto que en todos hay algo que habla del esplendor de Inmunotech. Escuchen la palabra esplendor, en donde hay luz, ¿no? La palabra esplendor. Y por tanto les quiero preguntar a cada uno si hubo algún momento, así como el que acabamos de ver de nuestro querido Fernando Galindo, hubo un momento que les conmoviera durante el viaje, y eso que estaban en fiesta, ricas comidas, baile, música, pero hubo algo que en algún momento les conmovió y dijeron, estoy en el lugar correcto, en el momento correcto, más allá de lo que hemos hablado. Me refiero a alguna historia que alguien se haya acercado a contarles, alguien que haya, a lo mejor se aproximó a ti, Andoni, y te dijo, te conozco por el video que enviaste, o Marta Ofelia, hubo algún momento en el que puedo aquí balconearte de que cumpliste años y fuiste celebrada como te mereces, porque aquí no somos números, no somos un ID, no somos consultores, somos Marta Ofelia, Andoni, Fernando, Mone. Somos personas como huellas dactilares únicas, gracias a Dios por eso. Así que alguna persona se acercó a decirles algo, hubo un momento especial que lo hizo sumamente humano y que dijeron, ay caray, entre el calor y la lágrima ya no sé en dónde estoy más húmedo. ¿Sí? Comienzo por ti, Marta Ofelia, querida. Bueno, sí, yo tuve momentos muy especiales con mi equipo en donde sentí su solidaridad, su afecto, su cariño. Ahí están las tres amigas con las que fundamentalmente anduve. Y bueno, fueron muy lindas por una etapa difícil que me ha tocado pasar. Y la gente más sencilla me decía, aquí tienes tu casa, cuando necesites llegar a cualquier cosa, aquí estoy yo, el teléfono. Entonces, no somos solamente un equipo de trabajo. Qué bueno que estamos pudiendo generar un recurso económico o una mejor salud para que esa persona que tiene un reto importante pueda salir adelante, pero somos ese movimiento, ese grupo que estamos buscando hacer un mejor mundo y salir de la crítica, salir de la queja para instalarnos en lo que sí podemos hacer, ¿no? Entonces, yo pude percibir, pues en mí, por supuesto, y en cada una de las personas con las que me relacionaba, los dolores que traemos a veces detrás. Y que pones una cara linda y que tú dices, ay, sí, estoy en un castillo precioso, pero traemos algo. Entonces pudimos expresarnos, eso nos unió más, nos hizo más humanos, más hermanos, y yo me quedo con esa parte muy agradecida. Gracias, gracias. Y además no hay postureo, no hay algo que tenemos que quedar bien en el escenario, aquí o allá, sino estamos relajados y a tutiplén. Gracias por contarme esto. Luis Fernando, querido, ¿alguna historia que tú recuerdes particular donde digas, uy, esto me tocó las fibras? Bueno, ya te estamos viendo, pero algo que en particular, un suceso, un evento que Claro, recuerdes. fueron muchos. Hay uno Sí. que lo pensé ahorita para contarlo, pero lo voy a contar, ¿sí? Y es una de las líderes de nuestro equipo, es una líder de oro, es una niña, es una guerrera de la vida, se llama Jimena Salgado. Ella compró el vuelo por Panamá, ¿sí? O sea, Cali, Panamá, Panamá, Cancún. En Panamá la devolvieron a Colombia, a Bogotá. Un tema inexplicable, no sabemos por qué. Y, eh, y esa niña es una berraca. Yo me quito sobre, pues, ¿sabes qué es lo más? Ay, tan bonito.
con todo. Ya eso, yo prometo, prometo ser más alegre, pero la emoción me puede. Y es la líder de ella tiene dos líderes, Catherine y Lady, la que te dije, la niña Lady. No, y ellas tres no se dieron por vencidas. Cogieron y hicieron un video y recaudaron fondos. ¿Y sabes qué es lo más lindo? Que me sentí orgulloso de todos los del equipo. Entre todos pusimos para comprarle nuevamente el pasaje. Llegó a Bogotá, se compró el pasaje y se devolvió a Cancún. Y pudo llegar a Cancún. Es un tema que yo digo, esa niña es una berraca y esas niñas son una berraca. Pero digamos que el tema que me encantó fue el trabajo en equipo. Fue ver esa unión, y todos aportando, yo pongo 50, yo pongo 100, yo pongo 50, yo pongo 100, yo pongo 200. Y se recogió la plata. No se alcanzó a recoger todo, se colocó la mayoría y alguien prestó la tarjeta para el resto. Porque obviamente salió costosísimo. Ya A última hora. Sí, claro. Entonces, eso fue un tema muy emotivo para mí. ¿Qué tal cuando la vieron llegar al hotel? Dios mío. Claro, ahí tenemos el video. Vénganse, este sí lo logro mostrar aquí rápidamente, pero desde el celular. Pero es un tema divino, divino, o sea, ver la berraquera de nuestra gente, ver la unión de nuestra gente y ver lo bonito de esas bellas líderes. Y obviamente el acompañamiento que tuvo el equipo para apoyarla. Es un tema que no sabía si contarlo, pero pues bueno, ya se dio el momento, ya les conté. Es muy bonito que no sé qué lo hice. Bueno, si me queda tiempo, si no después se los mando. Ver esa llegada de ella, llegó al restaurante. Tuvo una locura en el restaurante cuando ella llegó, todos ahí, no la alcanza a tener aquí. Si lo quieres enviar a donde estamos en el... Sí, vamos a ver, bueno, ahorita lo envío, lo Sí, grabaron ella en la llegada, ahorita si lo veo se lo envío. Ajá. Sí. Fue muy, muy bonito, o sea, eso me conmovió bastante, ver la unión, el equipo, la familia que nos hemos vuelto, Moni, ¿sí me entiendes? O sea, ver que esa niña se devolvió, la tristeza de todos nosotros de por qué la devolvían, y después la unión y la berraquera de esas reinas, averiguando pasajes y haciéndole y comprando, fue un tema bien bonito, y ya pues que llegara y verla disfrutar, se gozó este viaje espectacular, siempre es la segunda vez que viaja, y la segunda se lo gozó espectacular, entonces fue muy bonito para mí, para nosotros como equipo, fue un tema muy bonito, Moni, ¿sí me entiendes? Fue un tema de Agradezco que se vio no la lo familia, cuentes. se vio la familia, se vio la berraquera del equipo y que efectivamente vamos para adelante, o sea que esto es de darle y de seguir y de persistir y de que nunca rendirse ante las adversidades, levantarse, como dicen, me caigo, me sacudo, me levanto y sigo. Ellas mostraron eso, muy bacano. Y que además representa, Fer, y gracias por contarlo, representa en una analogía de lo que nosotros somos en el día a día en Inmunotech. Me caigo, pues sí, como me caería hasta patinando me caería. Y entonces, ¿qué sucede? Que una adversidad te hace más fuerte. Y entonces aquí te voy a decir esto. Ese vuelo, que seguramente fue costosísimo, pero fue mayormente disfrutable que aquel vuelo que hubiera sido, porque ya venía armada de amor de todos. Ya era una dosis de cooperación, como es nuestro equipo en el día a día. Fíjense todos, por favor, cómo están, representado en un viaje, algo que has hecho también con tu equipo, Fer, porque te aseguro que esa solidaridad es también la que se tiene en el día a día. Uy, hoy me siento de capa caída. Aquí no se ha sentido de capa caída aquí en Inmunotech. Es que no seríamos humanos, no sería un rostro. Yo también. Y el que diga yo nunca, pues no está haciendo su trabajo. Al que nos diga nunca me he sentido de capa caída, yo siempre me he sentido bien, no está haciendo su trabajo. Porque a todos nos ha pasado que hay días que, ay, qué bajón, pero no estamos solos. Y siempre habrá alguien que no te va a decir échale ganas. Vas a sentir inmediatamente, además de arriba, de nuestro CEO, me refiero ya a nivel celestial, vas a sentir, por supuesto, el que estás acogido siempre. Ya si decides tirarte al piso y quedarte ahí, bueno, eso es decisión personal. Es que te acomoda de alguna manera ese estado de queja que hablas tú mucho. Me gusta mucho, Marta Ofelia, que lo mencionas. El estado de queja te conviene, te viene bien, de alguna manera llamas la atención, es alguna cosa que traes, perfecto. Pero en general, no hay forma de caer
en Inmunotech. Y si caemos, es que siempre hay un resorte abajo que nos está impulsando para arriba. Andoni, una anécdota que tú recuerdes, un hecho, un evento que hayas dicho, porque aquí estamos en el club de la, ya vi, ¿eh? Sí estamos en el club de la lágrima perpetua, ¿verdad? ¿Tienen todo su membership? Porque yo la tengo renovadísima, o sea, yo aunque no la pague me la regalan. Ahí está otra vez. Y por cierto, Andoni, antes de dejarte, por supuesto, contarnos, he de decir que nunca, mi querido Fernando, nunca te disculpes ni nos prometas, por favor, que no, yo prometo que ya no voy a, no prometas eso. Sigue siendo así. A mí me encantas así. Yo si pudiera cruzar la pantalla con el permiso de tu mujer, te iría a dar un abrazo de esos en donde digo, aquí me quedo y me vuelvo a inscribir. Así que nada de promesas. Yo, miren, he prometido también un montón de cosas y luego no las cumplo, pero digo, pues esta es la que, esto es lo que hay. Aquí estoy yo y esta soy yo. Con todas las ganas, por supuesto, de seguir evolucionando, pero hay cosas que no, que nos hacen únicos. Andoni, que yo también creo que eres del Club de la Lágrima. Yo te vi en tu primer video cuando nos mandaste tu testimonio de salud, yo ya no podía. Decía, pero Andoni, que avisen, porque uno se compra rímel que no es para el agua y entonces ahí anda toda escurrida como panda, máscara de pestañas. ¿Qué recuerdas en Cancún que te haya movido una historia, un acercamiento de alguien? ¿Qué recuerdas? Un evento particular, que seguro fueron muchos. Sí. Bueno, yo también le quiero decir a Fernando que gracias por mostrarte tal y como eres, porque en este mundo hace falta hombres sensibles, hombres conscientes. Creo que estamos en el buen camino, hermano. Así que muéstrate tal y como eres. Es mi invitación a que lo puedas hacer siempre. Qué bueno. ¿Y qué podría deciros yo? Pues, bueno, yo he conectado con la gratitud constantemente en este viaje. Y, y uno de mis sueños era conocer a mi línea ascendente, pues conozco a mi línea ascendente aquí en España y era conocer a la línea ascendente allá en México, ¿no? A varios de mi línea ascendente los conocí en el Conecta aquí en Madrid, pero bueno, conocer a varios de la línea ascendente era uno de mis sueños, pero la gran sorpresa ha sido que venía gente que no conocía donde mí, no conocía de nada, de Colombia, de partes de México, de cualquier parte de Bolivia, y me trataban como si fuera alguien muy especial, pues por el testimonio que he vivido, y me pedían para sacarse un vídeo conmigo, y bueno, pues ha sido algo increíble, ¿no? Como jamás me imaginaría yo que me pudieran conocer en la otra parte del mundo y más, pues viniendo de esta manera, con todo el amor del mundo y yo como no, pues para mí era maravilloso y nos abrazábamos y les daba todo mi amor a todas esas personas, ¿no? Porque claro, si estamos al servicio incondicional de todas las maneras posibles, ¿no? Entonces, para mí... Eso ha sido lo que más me ha impactado. En el Conecta estuve con Emanuel, con nuestro Sí, platino, y me dijo una frase que desde ese día, esa frase me ha cambiado la vida, ¿no? Y me dijo esto, Andoni, deja que la gracia divina te atrape. Ese día, esa frase caló en mí y me va a acompañar toda mi vida, porque el día que yo tuve el accidente me atrapó la gracia divina. Y desde entonces no ha dejado de atraparme la gracia divina. había De mano verdad. blanca. Sí, todo este viaje ha sido obra de la gracia divina y todas las personas que he conocido, yo me voy con un gran corazón que latía por todos nosotros. Ese es el gran regalo que me llevo de este viaje, ¿no? Ese gran corazón unido a un montón de lazos que somos todas las personas que hemos ido ahí, más Sí, nuestros equipos estén donde estén, en qué España, en maravilla. todos los lados del mundo, y ese corazón latía por todos, por todos, por todos, y yo me Qué llevo todo bueno. ese amor, me llevo todo ese amor. Gracias. Es que uno no sabe de lo que es capaz de amar, me refiero, hasta que tiene un proyecto como estos que dices, ¿en serio? ¿Pero de dónde? Si yo nada más soy talla tal o peso tanto y de pronto, ¡boom! Y sigues queriendo y tú dices, no, no, yo ya tengo hijos, yo ya tengo perro y bueno, pero el perro lo dejamos al final si quieren, pero tengo padres, hermanos y luego, ¡fum! 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 Y se va ensanchando y dice uno, sí, aunque el Inmunocal Platinum sea antiinflamatorio, esto sigue inflamándose, pero de amor. Así que me encanta. No sé si Néstor, gracias Andoni, porque
Claro que trascendiste con tus vídeos y con todo lo que nos compartiste. Tú no tienes idea del impacto que causaste a nivel mundial, lo voy a decir así, en los 17, 18 países próximamente. Siempre, siempre trasciende. ¿Saben qué trasciende? Sí, un testimonio como el tuyo, pero no clínicamente. Trasciende lo genuino, lo que no está prefabricado, lo que no, eso es Inmunotech genuino, auténtico, y no por ser auténtico, es que a mí me gusta el chicle y voy a masticar chicle, no, eso no es, no, 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 genuino, de nuestra esencia hacia afuera. No sé si nuestro querido Néstor, sí, creo que sí, podemos compartir el video de la chica que llegó finalmente, gracias a la cooperación de todos. Adelante, por favor. Gracias. Extraño, me hiciste falta, me hiciste falta. Qué alegría verte, Jimenita. Yo es que la vieja. Ay, me hicieron llorar. Nos da mucha alegría que se ay, ay, yo estoy extrañando. Ay, que yo no la he saludado. No llores, mami, no llores. Ahora está muy verdosa. Qué bonito, qué bonito. Muchísimas gracias, Néstor, por compartir. Lo que estamos viendo aquí, desde luego, representa la solidaridad, lo que somos nosotros, pero además, que no cualquier aire nos tumba ni nos despeina. ¿La vieron llegar muy peinada? Bueno, gracias por compartirnos ese pedazo, ese fragmento, porque así nos traes un poco contigo, ¿eh? Que supieras que estuvimos un poquito ahí sentados contigo en el restaurante, que yo creo que tú eras el que estabas filmando. Te puedo imaginar. Yo quiero cerrar, por decirlo así, esta videoconferencia pidiéndoles a cada uno con un minuto, y discúlpenme por la limitación del tiempo, un mensaje que incluso me va a llegar a mí, porque yo cuando doy el descubre, termino, ay, tenemos grandes, ya no, ya eso ya cambió, pero solía decir, ay, tenemos grandes viajes de incentivo, cuando es una parte que incentiva, pero adentro, el alma, y yo les veo regresar en un antes y un después, y siempre noto cambios increciendo, no digamos a nivel números, lo noto a nivel espiritual, a nivel humano, a nivel entusiasmo. Andoni, que tú ya estabas apasionado de Inmunotech, estoy segura que ahora llegas con un ímpetu por compartir, porque quieres que más gente disfrute, porque está en nuestra naturaleza. Gracias a Dios, como somos creación divina, pues está en nuestra naturaleza que queremos que el otro deguste ese sabor que nosotros traemos en la boca. ¿Qué podría cada uno en unos segunditos decirle a las personas que hoy se conectan para que comprendan que Inmunotech es mucho más que un plan de compensación, es mucho más que un sistema, mucho más que glutatión elevado gracias al proveedor de cisteína, como dice nuestro doctor Sholkov, el Inmunocal? Es mucho más que eso. ¿Qué le dirían a las personas para que sí vayan por su viaje, porque se lo merecen, el famoso viaje de la vida Inmunotech? Marta Ofelia, querida. Bueno, yo les diría que Inmunotech es el vehículo que te va a ayudar a cumplir todos tus sueños. Una manera simple de lograr lo que quieres en nuestra empresa es buscando ganarte el viaje. Y ya en el camino te vas a dar cuenta de que es mucho más que eso, de que es lo que te da una vida con propósito, lo que te da una familia extendida, lo que te da estas historias de solidaridad, de amor que nos emocionan a todos y lo que te da esa fuerza para salir adelante de cualquier reto que te ponga la vida, porque no estamos en un mundo estático. No sabes en qué momento mágicamente las cosas pueden cambiar. Y si tienes algo tan fuerte, tan sólido, con esta certeza,
como el Inmunocal para que te fortalezca físicamente, como Inmunotech, como familia, como movimiento, para que también te fortalezca anímica y espiritualmente, sales adelante de cualquier reto. Y un Sí, equipo que estás formando para que haga exactamente lo mismo y vea lo mismo que tú estás viendo. de Entonces, acuerdo. ya llegaste, es el lugar seguro, ya llegaste. Gracias. Gran mensaje. Te tambaleas, pero no te caes, porque tienes de qué sujetarte. Queridísimo Andoni, para poder cerrar con nuestro querido Luis Fernando, ¿qué le puedes decir a las personas? Tú que estás llegando, que estás fresquecito. Yo lo que veo es un infinito, veo el equilibrio. Entonces nosotros estamos acompañando a un montón de personas a que puedan conseguir esos sueños, a que tengan esa salud integral, ¿no? Y por consecuencia el infinito nos da esa salud financiera, nos da estos viajes, nos da todo lo que nos merecemos, todo lo que hemos venido a vivir en esta vida. Entonces, para mí Munotec es conectar con el infinito, es esa llave hacia la divinidad. Entonces, eso es lo que quiero transmitir yo, Yes. ese es el mensaje que quiero abrir en este mundo. Ese es mi propósito. Eso es lo que le diría a todo el mundo. Gracias, querido Andoni. Te abrazo muy fuerte, ¿eh? Hasta España. Ya lo haré nuevamente con el permiso de tu mujer, a la que felicito también, y Ah, a ti por tener una mujer tan ah, linda, in and out, adentro y afuera, guapísima. Gracias de todo corazón. Te siento más cerca todavía. Así que de todo gracias a corazón, ti, Mone. eh, Gracias a ti. continúa así, porque hay una dulzura en los ojos de los tres, los quiero decir, y esto es algo que, perdón, pero no es que las patentes no lo muestren, pero es que no lo muestran. Las patentes están allí, son maravillosas, las necesitamos como sostén, pero esto que yo estoy viendo, esto que siento de cada uno de ustedes, no tiene nombre, no tiene precio y me volvería a inscribir. Adelante, mi querido Fernando, cerramos contigo. Bueno, mira, yo siempre digo que cuando cierro la presentación a las personas nuevas y a los del equipo, siempre digo que Inmunotech es diferente, que es un proyecto bonito, ¿sí? Que tiene la mano de Dios. Me disculpan si de pronto alguien no cree en Dios, es cuestión de creencia, o véanlo como una energía divina, como quieran verlo. Pero yo creo que desde mi punto de vista tiene la mano de Dios. Es un proyecto bonito que por ayudar, Moni, por servir a la humanidad, por transformar, bueno, por ser ese vehículo que ayuda a transformar la vida de las personas, a tu vida llega abundancia. Y yo hablo de abundancia no solamente en la parte económica, o sea, hablo de abundancia porque aquí llega abundancia en todo sentido, en amor, en amigos, en viajes, también en dinero, ¿cierto? Que es importante. Esa Claro. abundancia en todo sentido, o sea, eso es lo lindo de este proyecto. Yo le digo a la gente, y no lo digo yo, tú sabes que una frase de los platinos es el que viene por dinero, a Inmunotech viene por muy poco, porque Inmunotech da muchísimo más. O sea, cuando uno ya empieza, yo llegué a Inmunotech por cambiar mi vida, yo quería un cambio en mi vida, yo quería más estar en un escritorio 12 horas y lo logré. Pero cuando ya veo Inmunotech, o sea, a mí me dio un giro de 180, o sea, yo veo y veo la esencia de Inmunotech, el corazón tan lindo que tiene Inmunotech, yo digo, esto es una bendición que Dios me dio. Y esa bendición es lo que yo hago, compartírsela a más personas, que vean esa bendición tan bonita. Sí, transformamos la salud de las personas, transformamos la economía de las personas, pero realmente se transforma en ser de forma integral. Y eso es lo que tú nos enseñas con él, Moni, es a conectar eso, a conectar esa esencia. Y eso es lo bonito. Ojalá todos nos enfocamos en esa conexión de esa esencia, lo que es Inmunotech. Cada día vamos a hacer muchísimo más. Y yo sé que el proyecto está creciendo de forma orgánica, que es lo bonito, está creciendo, pero sé que vamos a impactar millones y millones de vidas. Así como vamos súper bien, gracias a Dios. Ese es un comentario muy bonito. Gran mensaje. Y la única forma de poder impactar es moviendo esto y es moviendo esto. Porque desde el sofá, de la queja, de la apatía, del que mi tía Gertrudis me dijo que no, perdonen, esa tía Gertrudis es famosa, porque siempre la uso, porque como no la tengo, y que me quedo allí y no salgo y soy egoísta porque hay muchísimas más personas que están pasando frente a mí y quieren esto que nosotros tenemos, pues así no van a pasar las cosas. Así que gracias de todo corazón a los tres por llegar a Inmunotech, por esta trascendencia, por esta expansión de luz que no para, no para, no para. Y lo más bonito es
Yo tengo una antorcha prendida, la paso y sigue creciendo y la mía no se apaga, al contrario, se hace más grande. Aquí es donde paradójicamente es al revés. Yo doy y recibo más y más y más. Es como querer tomar agua de mar y decir se va a acabar. Nunca. Así que hay para todos, sírvanse con cuchara grande, que como siempre decimos, el cielo es el límite. Gracias por ser el cambio que quieren ver en el mundo. Gracias, se lo estoy robando, por supuesto, a Mahatma Gandhi. Les mando un beso a los tres con todo mi cariño y a todas las personas que tuvieron a bien conectarse. Un beso, Andoni, un beso, Marta Ofelia, un beso, mi querido Luis Fernando. Hasta siempre, nos seguimos viendo. Gracias, familia, nos vemos. Gracias a todos. Gracias.